Un amor tormentoso. La vida a veces nos pone las pruebas más difíciles que podríamos imaginar. Yo pensaba que quizás había recibido el más bello de los regalos, pero resultó todo lo contrario. Y créanme, nunca entendí por qué a mí. Si yo jamás nunca le hice daño a nadie. La vida me había hecho tantas malas jugadas. Tuve unos amores, los cuales terminaron haciéndome mucho daño, por lo que ya jamás volví a creer en el amor. Es más, juré jamás volver a enamorarme, ni a fijarme en ninguna chica. Sin embargo, jamás pensé que estaba por vivir la peor experiencia de mi vida. Situación por la cual el día de hoy me encuentro aquí ante todos ustedes contándoles esta experiencia. Y espero que nadie más esté pasando por lo mismo que yo. Viví siempre deseando encontrar el amor de una buena mujer. Quizás no lo hallaba, porque la verdad yo me consideraba una persona poco agraciada físicamente. Es decir, sentía que yo estaba muy feo. Sé que dirán ustedes, falta de amor propio, pero en estos momentos ni siquiera tenía la idea del significado de esa palabra. Y por hoy me encuentro trabajando muy duro para poder tener ese amor que nunca desarrollé en mí. Todo comenzó cuando visité una tienda comercial. Había llegado a vivir un pequeño fraccionamiento en la ciudad de Toluca para trabajar en una fábrica de lácteos. Hice algunos méritos para conseguir una vacante en esa fábrica como jefe de personal, y para mi buena suerte, conseguí el empleo. Después de tomar el puesto, busqué un lugar para quedarme, porque vivía en la Ciudad de México, y el traslado me salía demasiado caro, y por ende requería de mucho más tiempo. En ese momento, miré que como a 10 minutos de ese lugar, habían inaugurado una pequeña tienda comercial. Era muy pequeña, pero esta tenía todas las cosas básicas de la despensa, y obviamente estaba de lujo para los inquilinos del fraccionamiento. A decir verdad, me sentía muy extraño. No conocía a nadie, aunque mis compañeros de trabajo, quienes apenas había tratado, dijeron que poco a poco me iría acostumbrando, porque era un buen lugar para vivir. Y tenían razón, el espacio era precioso. Al pasar 2 semanas, era precisamente un domingo. Recuerdo muy bien que no tenía nada en mi despensa, o para serles sincero, estaba esperando el primer pago para poder comprar lo indispensable. Había recibido mi pago de nómina el día anterior, por lo que pensé que era un buen momento para salir de compras. Intenté ir a otro lugar, pero recordé algunos pendientes que debía entregar a última hora, y mejor decidí quedarme en la pequeña tienda. Al entrar, estaba adornada con globos y varios letreros que decían, «Bienvenidos». Miré a los empleados de un lado para otro. Creo yo estaban acomodando las cosas que iban a dar como pruebas de los productos. Tomé lo necesario en uno de los carritos. Al ver mi nómina, sentí que tenía mucho dinero, porque en realidad el pago estaba demasiado bien. Era más de lo que hubiese esperado. Entonces me sentía ya una persona muy importante entre la gente destacada de aquel fraccionamiento. De pronto, al formarme en la primera fila para pagar, había demasiada gente y unos llevaban sus carritos completamente llenos por tanto descuento. Con solo 2 cajas para hacer los cobros, sentía que no daban un buen servicio, y la gente comenzó a quejarse, chiflaba y hacía bullicio. En ese momento inesperado, miré que entró por la puerta una muchacha a toda prisa. Era como si se lo hubiese hecho ya tarde, y se acomodó en una de las cajas. Uno de los encargados se acercó disimuladamente a ella para decirle cosas al oído, y después nos pidieron formarnos de ese espacio. La fila avanzó demasiado rápido, y justo cuando era mi turno del cobro,
la maquinita se trabó y esta ya no funcionó. Inesperadamente, la muchacha comenzó a llorar frente de mí. Tenía unos ojos grandes y hermosos, y su piel blanca. Jamás en mi vida había conocido a una joven tan hermosa como ella. Entonces, al verla en ese estado, le dije: «Tranquila, no llores, vuélvalo a intentar». Ella, al escucharme decir estas palabras, levantó su mirada y me sonrió. Y no supe qué pasó después de ese momento, porque sentí como una chispa dentro de mi corazón. Mientras cobraba los productos, ella me dio las gracias y después me obsequió una de las paletas que se encontraban para vender. Yo le dije que no era necesario, estaba muy apenado, pero ella insistió en que era un gesto de agradecimiento. Acepté la paleta y cuando me dio el ticket de compra, miré al salir de la tienda que tenía escrito un número de teléfono. Entonces dije: «Este es mi día de suerte», y me fui más feliz que nunca a mi casa. En todo el día no hice más que pensar en esa muchacha, en su rostro, en sus ojos y en la forma en que me sonrió. Era la primera vez que una chica se portaba así conmigo. Todas por lo regular habían jugado con mis sentimientos, y a veces las chicas decían que yo era demasiado feo para cualquier mujer. Por la tarde ya no aguanté más, y entonces tomé mi celular para mandarle un mensaje de texto. Después de 5 minutos miré que lo había leído, y de inmediato preguntó: «¿Quién eres?». Fue en ese momento que le dije en dónde nos habíamos mirado, y seguido de eso, ella me agregó para hacer una cita y poder vernos esa misma noche. Asombrado por su petición, no sabía cómo contestarle, y obviamente le dije que nos veíamos en 1 hora cerca de la misma tienda, donde había una pequeña cafetería. «Oh Dios, tengo una cita», me dije muy emocionado, sin saber que iba a ser la peor decisión que jamás hubiese tomado. Apresurado me bañé y me puse mis mejores trapos. Al verme en el espejo dije: «Quizás no soy muy guapo, pero sí tengo mucho amor para poder brindarle a cualquier mujer». Entonces, algo motivado, salí de la casa con un ramo de flores, directo hacia la pequeña cafetería. Al llegar busqué por todos lados, pero no veía a la chica. Miré el reloj, y ya habían pasado 20 minutos de la hora, y al marcarle su número, sonaba buzón. Enojado me dije: «Otra vez me la hicieron». Sin embargo, justo al darme la vuelta, miré que iba llegando ella con algo que no esperaba. «Perdón por la demora, pero no encontré a nadie que pudiera cuidar a mi hijo». La chica tenía en brazos a un bebé como de 8 meses. Y cuando lo vi, no supe qué debía decir. Había quedado mudo de la impresión. Entonces ella me sonrió diciendo: «Ya te espanté, ¿verdad?». «No, para nada. ¿Cómo crees? Hoy en día hay muchas chicas que tienen la responsabilidad tan grande de ser madres. Y eso es un maravilloso regalo de la vida». Me acerqué al bebé para tomarle su manita. Este era muy bonito. Tenía unos cachetes muy gorditos. Y en el momento, causó en mí demasiada ternura. «Bueno, será mejor que me vaya», dijo la muchacha. «Pero, ¿y nuestro café? Habíamos quedado en eso. ¿O ya no? ¿No te importa que tenga un bebé?». Ella preguntó algo apenada. «De ninguna manera. Vamos. Es por aquí. Pero dime, ¿cuál es tu nombre, linda?». «Yo me llamo Alejandro. ¿Y tú?». «Yo soy Nadia. Mucho gusto». A partir de esos momentos, ya no pude sacarme de la cabeza a Nadia. Se me hacía una mujer muy admirable por tener que criar sola a un bebé de aproximadamente 8 meses. Según me contó, el papá de su bebé la dejó cuando ella se embarazó, porque éste tenía una esposa. Él era casado.
Sin juzgarla comprendí que todas las personas cometemos ciertos errores en la vida. Entonces, sin preguntarle nada más de su pasado, no supe por qué me entraron unas terribles ganas por conocerla, y sobre todo saber más de ella. Al paso de los días, platicamos todo el tiempo por el WhatsApp, durante las tardes-noches. A veces iba a la tienda a comprar una cosa innecesaria, solo para poder verla. La saludaba y me iba a casa. Estando en el trabajo, reconozco que en ocasiones no podía concentrarme, porque pensaba todo el tiempo en lo mal que la había pasado, o también en las dificultades que tenía, quizás con su bebé, y deseaba ayudarla. Fue así como comencé a darle regalos, como pañales, leche y algunos surtidos de despensa, con el fin de brindarle mi apoyo, y creía que poco a poco me iba ganando al fin su corazón, porque sentí que me estaba enamorando de ella. Al platicar con un compañero de trabajo de confianza, me dijo que quizás no era buena idea involucrarse con una madre soltera, porque él sabía de una experiencia donde una mujer destruyó a un buen amigo suyo, solo por interés. Sin embargo, eso no lo pensé de Nadia. Para mí ella era muy especial, y para nada se veía interesada. Me trataba bien, era atenta conmigo, y sentía que ella correspondía a mis sentimientos, que con el paso del tiempo se fueron haciendo mucho más grandes, a tal grado de no poder vivir ya sin ella. Un día le propuse que fuera mi novia. Ella aceptó de inmediato, y fuimos a comer, obviamente con su bebé, el cual ya tenía más de 1 año. El chiquillo ya comenzaba a caminar, pero no veía que tuviese una andadera. Entonces decidí comprarle una de muy buena calidad. Así poco a poco le doté de todo lo necesario para el bebé a Nadia, y que ella no se preocupara. Quería ver feliz a la mujer que tanto amaba, porque me aceptaba como era yo, aunque fuera un hombre poco agraciado físicamente, mientras que ella era muy hermosa. No les voy a negar que comencé a ponerme muy celoso todo el tiempo, porque tenía mucho miedo de que ella me cambiara por otro hombre, más aún sabiendo que muchos la pretendían. Tiempo después le pedí matrimonio, pero ella no quiso casarse. Solo deseaba que viviéramos juntos como pareja. Sin pensarlo más, yo acepté gustoso, y para eso tuve que rentar una casa mucho más grande, porque el bebé requería de un espacio mucho mayor. Buscando en la web, encontré viviendas modestas y a buen precio, las cuales me parecieron buenas ofertas, y de entre aquellas casas elegí la más grande y la más bonita para la familia que iba a formar con Nadia. Ahí comencé mi nueva vida con la mujer que tanto amaba, quien a los pocos días de vivir juntos comenzó a cambiar su trato hacia mí. Nadia acostumbraba a levantarse hasta las 12 del día. Cuando me iba al trabajo, no se molestaba en ponerme algo de comer o preguntar si quería tomar café. El bebé lloraba todas las noches. A veces quería leche y ella lo ignoraba por un tiempo. Era algo de lo que no estaba de acuerdo. Le decía: «Oye, el bebé quiere que lo atiendas». Y solo me respondía: «Ahorita, que se aguante un ratito». Su actitud me desconcertaba demasiado. Yo terminaba atendiendo al niño, y para nada me molestaba, porque ya me había encariñado con él, aunque sabía que yo no era el padre. Nadia no hacía el esfuerzo mínimo por ver las necesidades de su hijo, y esto provocaba que yo le dijera que no estaba de acuerdo. Con el paso de los días, sentí que la podía perder si le decía algo que la molestara. Ella era muy intensa conmigo, me daba mucho amor, sobre todo en la cama. Me hacía sentir demasiadas cosas, y honestamente, no deseaba quedarme sin eso, porque si terminaba mi relación con ella, perdía las esperanzas de volver a encontrar una pareja que me quisiera aún siendo un tipo feo. Con el paso del tiempo,
me llegaban estados de cuenta a mi tarjeta. Le había dado a ella una tarjeta de crédito para que comprara lo que le hiciera falta. Sin embargo, una tarde miré los estados y tenía un saldo acumulado por pagar con una cantidad considerable. Quise reclamarle, pero me detuve por miedo a su reacción. A veces cuando se enojaba no me hablaba en días y tampoco dejaba que la tocara. Y por ende, eso me dolía demasiado. Por esos motivos yo trataba de complacerla en todo. Porque al final de cuentas, ella estaba conmigo, y así podía decirles a mis amigos que al fin tenía una pareja. No obstante, nunca pensé que eso me costara demasiado caro, y hasta la fecha me estoy recuperando de esa mala relación. Al pasar año y medio, las cosas a veces mejoraban, y otras iban de mal en peor. El niño ya casi tenía 3 años, y yo ya me encontraba bastante acostumbrado a su presencia, principalmente porque el pequeño me decía papá. Era muy noble. Su mamá no le tenía paciencia, y de no ser por mí, ya lo hubiese golpeado, porque varias veces yo lo impedí. En ese tiempo, nadie lo inscribió a un colegio particular. Este era el más costoso de la zona, y cuando le pregunté que por qué ahí, solo respondió: ¿Es malo querer lo mejor para mi hijo? Miré una mueca de enojo en su rostro, y eso me iba a costar varios días de silencio de su parte. Entonces, para no discutir, le di el dinero que necesitaba para la escuela del niño, que venía siendo un total de 15,000 pesos, entre útiles y los uniformes. Ya sé que era demasiado dinero, pero nada me costaba dárselo. Total, era para el pequeño, que ya veía como si fuera mi propio hijo. El niño fue a la escuela. Contraté un taxi para que los llevara y los trajera de regreso, porque según Nadia, ella no podía andar en la calle en el transporte público, por lo que también me pidió que le comprara un auto, aunque fuera de uso. En el trabajo me estaba yendo muy bien. Al poco tiempo, el encargado de la fábrica decidió subirme el sueldo, y ahora ganaba mucho más dinero. Al tener esa nueva nómina, me alcanzaba para solventar todos los gastos de Nadia y del niño. Pagué 2 años del colegio, y posteriormente le compré su auto. Para aprender a manejar, se inscribió a una escuela de manejo muy cara. Al tener muchas dificultades, el instructor se demoró mucho más en que ella aprendiera lo básico para poder operar el automóvil, y por ende esas prácticas me costaron un ojo de la cara. Pero como les decía desde un principio, yo no podía negarle ni mucho menos reclamarle nada, o de lo contrario, como consecuencia de ello, me castigaba con su silencio. Un día conocí a una compañera del trabajo de nombre Teresa. Ella llegó desde la ciudad de Querétaro a vivir por la misma zona donde yo radicaba en ese momento. Conforme pasaba el tiempo, fuimos creando una bonita amistad, ya que ella tenía familia, 2 hijos y su esposo. Teresa era mayor que yo por 8 años. Ella se portó como la hermana que nunca tuve. Siempre me escuchaba en todo momento, sobre todo cuando veía que no me concentraba en el trabajo. Le conté todos los problemas de mi relación con Nadia, y ella solo respondía: «Te están viendo la cara de inútil». En pocas palabras, yo sabía que ella tenía toda la razón del mundo, pero no podía evitarlo. De lo contrario, iba a perder a la única mujer que había estado por mucho más tiempo conmigo. No deseaba volver a quedarme solo como un perro. Teresa me decía: «Abre los ojos». Y aunque yo a veces intentaba hacerle caso, Nadia terminaba haciendo lo que deseaba conmigo, porque a ella no podía negarle nada. Prácticamente me mataba trabajando para poder pagar todos sus lujos y también sus cuentas. Un día, recibí una mala noticia. La fábrica tuvo recorte de personal, y por extrañas razones que no quisieron decirme, me despidieron del trabajo. Estaba tan desesperado que le supliqué al jefe de la fábrica que no me despidiera. Pero este solo seguía órdenes,
y no pudo hacer absolutamente nada. Preocupado por no saber qué iba a hacer para seguir manteniendo los gustos de Nadia, chequé mi estado de cuenta en el banco y tenía lo suficiente para solventar los 3 meses. No obstante, debía pensar en una solución, o de lo contrario podía endeudarme en el banco, y eso me ocasionaría problemas demasiado graves. Al llegar a casa, entré de sorpresa, y alcancé a oír que ella hablaba por teléfono, cariñosamente con alguien. Cuando me miró, colgó de inmediato. Y seguido de eso, enojada preguntó que qué hacía en la casa tan temprano. Sin entrar en una discusión, evité contestarle al momento, diciéndole que era el afortunado por haberme ganado unas vacaciones. Por supuesto, ella no me creyó. Lo miré en sus ojos, y por esa razón ella volvió a preguntar que qué hacía en la casa desde muy temprano. Al intentar convencerla, miré que en su móvil entraba una llamada, mientras el timbre estaba en silencio. Eso era muy extraño, porque ella siempre tenía todo el volumen. Bueno, eso me daba cuenta el tiempo que pasaba a su lado. Sin embargo, en esa ocasión no respondió la llamada en mi presencia. Colgó y se fue a traer al niño al colegio. No dijo nada. Salió ella sola, como molesta o enojada. Y aunque le dije que la acompañaba, no me hizo caso y solo se fue. Estando solo en la casa, le marqué a mi amiga Teresa para saber si podía hacer algo con mi trabajo. Pero lastimosamente, ella igual había sido despedida, y no se podía hacer ya nada. Eran prácticamente las políticas de la empresa. Quizás el destino me estaba haciendo una mala jugada, pero yo no sabía qué hacer para darle la noticia a Nadia. Mi amiga insistía en que debía hacerlo, porque con ello me iba a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si mi pareja realmente me amaba o no. Esperé un rato en la sala. Miré el reloj, y Nadia ya se había demorado mucho. En eso llamaron al teléfono de la casa, diciendo ser la maestra del niño. La profesora preguntó que por qué no habían ido a recoger al pequeño, cuando Nadia se supone que había salido para ir por él. Al llamarle al celular para preguntar qué había pasado, ella no respondió. Sentí que desvió la llamada, y cuando volví a marcarle, ya me sonaba buzón. ¿Qué está sucediendo?, me pregunté saliendo de la casa para recoger al pequeño. Cuando llegué a la escuela, la maestra ya tenía llenado un reporte de incidencia, el cual debía firmar por irresponsabilidad, cosa que le tocaba a su madre, pero ella no aparecía por ningún lado. La directora del plantel igual me informó que nadie no había cumplido con algunos materiales solicitados, situación por la cual el niño no había participado en ciertas actividades, como el karate y el inglés. La escuela era muy exigente, pero lo que más me sorprendió fue la noticia de la directora. Ella solicitaba la cuota del mes, que había vencido un día antes, cuando yo mismo le otorgué el dinero de un año de colegiaturas a la misma Nadia. Entonces, sin poder negarme, tuve que hacer una transferencia bancaria para las colegiaturas del pequeño, cubriendo los meses posteriores. Aunque en esos momentos sentía que el dinero se me iba terminando, y lo peor de todo era tener que liquidar con los créditos del corte del mes. Me fui a casa llevándome al niño. En el camino compramos algo para comer, porque ya era algo tarde. En ese momento, me detuve en una rosticería, ya casi llegando a mi casa. Una señora me quedó mirando diciendo: «¡Qué bonito tu hijo!». «Gracias, pero no es mío. Es de mi pareja, señora». La señora compró su pollo y se fue retirando del lugar. Pero cuando se iba yendo, claramente escuché que murmuró: «Qué lástima de hombre, porque su esposa es una cualquiera». «¿Qué está diciendo, señora?», le dije antes de que se fuera. «No, yo no dije nada». Ella siguió caminando. «No se haga. Bien claro escuché que algo dijo sobre mi esposa».
¿De qué se trata? Bueno, solo son chismes de la gente. Dicen que ya la vieron bien acompañada, y no con usted. Las palabras de esa mujer me dejaron pensando demasiado. Ella me dio a entender que nadie me estaba engañando con alguien, y la verdad no lo podía soportar. Me fui a casa algo molesto. Durante el camino el pequeño me estaba contando lo que hizo en la escuela. Ese niño era un amor, y la verdad le tenía muchísimo cariño. Amaba mucho a los dos. Sentía demasiado miedo con el solo hecho de poder perderlos. Por ese motivo supliqué desde mi interior que nadie no me estuviese engañando con alguien. Confiaba plenamente en ella. Horas después, eran como las 7 de la noche. Le marqué a su celular porque no llegaba, pero este sonaba fuera de servicio. Intenté comunicarme con una de sus amigas o conocidas, y nadie sabía de ella. El niño comenzó a llorar buscando a su mamá. Creo que también se sentía muy preocupado, y yo no sabía qué hacer en esos momentos. Fui a la habitación a buscar algún dato que me dijera en dónde estaba, y para mi sorpresa, miré que algunas de sus prendas de vestir no estaban en el closet. Tampoco el cargador de su celular, y una caja donde guardaba dinero y pulseras de oro. Seguido de eso, me llegó una alerta del banco a mi teléfono. Miré que habían hecho un movimiento de dinero de mi cuenta y me dejaron en ceros. Al abrir la banca móvil, ya no tenía ni un peso. Se transfirió todo a una clave interbancaria que no conocía. Como ya era de noche, no pude hacer nada en esos momentos. Tenía la cabeza bloqueada porque no sabía nada de nadie. El niño lloraba, y yo no entendía quién me había robado lo único que me quedaba de dinero. Intenté calmarme llamando a Teresa. Era la única amiga que tenía. No sabía a quién recurrir. Ella llegó de inmediato y me ayudó a calmar al pequeño, metiéndolo a bañar y dándole de merendar para después acostarlo en su cama. Mi amiga estuvo ahí tratando de ayudar a localizar a Nadia, pero ella me dijo: «Tú sabes bien que ella se fue porque quiso. No debes buscarla más». Llorando en su hombro, no podía aceptar que la mujer de mi vida me hubiese traicionado de esa manera. Ella no podía hacerme eso, por el simple hecho de que le había entregado mi vida entera. De ninguna manera lo aceptaba, y para soportar ese tormento, comencé a tomar todo el alcohol que había en unas botellas. «Basta», decía Teresa. «Creo que esto no debe valer la pena. Debes ser fuerte y superarlo». El corazón se me desgarraba por dentro. Era un dolor tan profundo que hasta tenía ganas de terminar con mi miserable vida, porque después de Nadia, no iba a encontrar a otra mujer que me brindara su amor y se fijara en mí, siendo un hombre poco atractivo y demasiado feo. Mi amiga era tan buena, estuvo conmigo durante esa noche, y no me acuerdo qué pasó después. Desperté en mi cama, adolorido de la cabeza. En ese momento, miré que el pequeño estaba en el sillón viendo la televisión. Cuando me preguntó por su mamá, yo no supe qué contestarle. Le preparé cereal con leche para después llevarlo conmigo al banco. Necesitaba aclarar sobre mi dinero transferido. En la sucursal no pudieron hacer nada, porque ese movimiento lo hicieron de manera legal. Parecía que yo mismo lo había hecho. Los ejecutivos del banco daban a entender que yo estaba mintiendo, y como resultado no se logró hacer nada. Había perdido todo mi dinero. Me sentía profundamente perdido. No sabía en dónde estaba nadie, pues se fue abandonando a su propio hijo. Intenté buscarla por todos los medios, pero no logré encontrarla, y mi amiga Teresa me aconsejó que no valía la pena. El niño me decía papá, así que no tuve corazón para entregarlo al gobierno, y decidí tenerlo conmigo en la casa. Busqué otro trabajo como cajero en la misma tienda express donde conocí a Nadia, y cuando ya llevaba varios días trabajando,
una chica se acercó para decirme: ¿Es usted Alejandro? Sí, soy yo. ¿Por qué lo pregunta? Pues déjame decirte que ella se fue con mi primo a los Estados Unidos. Y para eso te robó todo tu dinero. No me preguntes cómo lo sé. Solo quiero que lo sepas. Y la verdad estoy muy sorprendida que te hayas quedado con su hijo. Ella no lo merece. Las palabras de esa chica me hicieron abrir los ojos. Nadie me había engañado robándome todo mi dinero. Pero lo que aún fue imperdonable fue haber abandonado a su propio hijo por irse con otro hombre. Eso era algo de lo que jamás le iba a poder perdonar. Ahora el pequeño, de nombre Dylan, ha crecido y me ve como su verdadero padre. Ya va en sexto de primaria con las mejores calificaciones. Hemos pasado dificultades, pero nos tenemos el uno al otro. El pequeño me demostró que su amor fue lo único verdadero en toda mi vida, al quererme como si fuera su verdadero padre. Y gracias a él, logré tener las fuerzas necesarias para superar aquel tormentoso amor que me destruyó completamente.